¿Dónde está la tejen? ¿Dónde está la patota, la gentita? Hoy día estoy preguntando por todos, por los chancones, por los monces, por los misos, por los pitucos, por los guachafos, por el trome y por el faite también. ¿Por qué? Porque hoy día, en Sucedió en el Perú, vamos a hablar de jergas y peruanismos, cinta, cicatriz, así como lo oyen. Así que ponemos primera y arrancamos al toque. Es verdura. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Podríamos decir que los peruanos hoy no hablamos español menos castellano, hablamos peruano. Bueno, antes decía, tráeme una serpentina Eleazar Soria porque era un futbolista. Ay, ay, ay. Y tráeme un trapiche para limpiar la mesa que está sucia. O sea, tráeme un trapo para limpiar la mesa que está sucia. No lo vean. Tú no puedes decirle a alguien, no digas tal palabra porque no existe. Sí existe, la estoy usando. Y es más, lo que yo uso en algún momento se vuelve norma, ¿no? Lo que pasa es que la gente tiene la idea de que si no figura en el diccionario de la Real Academia Española, la palabra no se debería decir. Pero en realidad no es así. El uso manda. Decir, por ejemplo, recuteco, podía ser un peruanismo lindo. Ahora, lo bueno también es que un peruano, aunque viaje a otro país, sigue siendo peruano, porque las palabras peruanas también han viajado por ahí, como chakra. Métele su bitea a este programa porque está de la pitri, así que ya sabes, no le cambie de camino al señor porque si no, ahí Eso es por un lado. Luego, puede ser una palabra que ya existe en castellano y que nosotros lo tomamos con otro uso, ¿no? Por ejemplo, imagínate la palabra malograr. Un escritor malogrado en España significa un escritor que ha muerto joven, pero para nosotros eso tendría otro significado, la palabra malogrado, ¿no? Los primeros diccionarios que aparecieron en el actual territorio peruano se publicaron muy temprano, poco después de la conquista.
Pues mire, hay indicios de la lexicografía peruana desde muy pronto, porque el primer diccionario, que es de Domingo de Santo Tomás, se publica en 1560, o sea, 28 años después de la llegada de los colonizadores al Perú, ¿no? Pero ya se dice que se habían hecho un par de diccionarios que se han perdido. Quiere decir que viene enseguida la necesidad de recoger las palabras de otra lengua para poder estudiar esa lengua y comunicarse con los nativos. Porque créame, vienen 12 españoles, entonces, ¿cómo van a imponer, aunque hubieran querido, su lengua? Es imposible a todo un imperio, ¿no? Y pronto empieza la necesidad de hacer diccionarios. La Real Academia Española se fundó en 1713, bajo el reinado de Felipe V. Su función era establecer las normas de la lengua castellana. Entre 1726 y 1739, la RAE publicó su primer repertorio lexicográfico, el llamado Diccionario de Autoridades. Y esa también fue la primera vez que un lexicógrafo peruano recogió palabras nuestras para ese auroral diccionario. En 1734, la Real Academia Española le encargó al religioso piurano Diego de Villegas y Quevedo que hiciera una revisión de la letra M en el Diccionario de Autoridades. Él aprovechó esta ocasión para incluir algunas palabras de origen americano y entre ellas introdujo el término mazamorra, de origen peruano, sí, mazamorra, esa que se refiere a ese postre tan rico. Diego de Villegas y Quevedo es un claro ejemplo de la larga tradición peruana en temas lexicográficos. El diccionario de autoridades va más o menos desde ese tiempo. Todo se le llama regionalismos. Él habla incluso de voces de las Indias, ¿no?, para referirse a América. Nunca habla de peruanismos, recién a finales del siglo XIX. Para el lingüista Luis Jaime Cisneros, en el siglo XIX nació en el Perú un especial interés por las palabras surgidas espontáneamente en nuestro uso general. Uno de los interesados en recoger estas palabras fue Antonio Pereira y Ruiz, quien publicó en 1816 Noticia de la muy noble y muy leal ciudad de Arequipa en el Reino del Perú. Ya a principios del 19, un viajero, Pereira y Ruiz, llega a Arequipa acompañando al obispo que iba a tomar posesión ahí y descubre que hay palabras que la gente dice y que son propias de ahí. Dicen Catita en vez de Catalina, por ejemplo, un nombre propio, ¿no? Y cosas así, ¿no? Y entonces las recoge al mismo tiempo que cuenta otras historias de Arequipa. Eso es, digamos, el germen, ¿no?, el primer huevo que se pone en aspectos de lexicografía, y apenas son 300 palabras, pero dan pie a que después sobre eso se recoja mucho material, ya continuadamente hasta la actualidad. Más de una vez en Sucedió en el Perú hemos hablado de Juan de Arona, cuyo verdadero nombre era Pedro Pasoldán y Unanue. El señor de Arona fue poeta, literato, periodista, pero también machista, sexista y racista. De hecho, recuerdo que en más de un programa, creo haber contado de los ataques furibundos que hizo este señor contra las escritoras Clorinda Mato de Turner y Mercedes Cabello de Carbonera. Eso es cierto, pero también es cierto que Juan de Arona, que era nieto de Hipólito Unanue, fue uno de los fundadores de la lexicografía en el Perú. Él publicó en 1883-1884 un libro llamado Diccionario de Peruanismos, que hasta el día de hoy es una fuente importante en este tema para los investigadores.
recolecta aproximadamente unas 100 voces, ¿no? Esas 100 voces hoy día resulta pues de un porcentaje mínimo de lo que realmente podemos considerar como peruanismo. Hay que considerar también que en esa época Arona, por ejemplo, vivió y murió dentro de la provincia de Lima, o sea, tenía muy poco contacto con el interior. Te puedo leer una definición, por ejemplo, de grajo. Es una palabra que casi ya no se usa, pero que él considera un peruanismo. Dice, hedor chotuno, más o menos fuerte o insoportable que despiden los negros, y que no es más que la sobaquina de los españoles. Grajiento es el que padece este achaque. ¿Qué dice Juan de Arona de Cholo? Para que te espantes un poco. Una de las muchas castas que infestan el Perú es el resultado del cruzamiento entre el blanco y el indio. El cholo es tan particular a la costa como el indio a la sierra, y aunque uno y otro se suelen encontrar en una y otra, no están allí más que de paso suspirando por alzar el vuelo. El indio por volverse a sus punas y a su llama, y el cholo por bajar a la costa a ser diputado, magistrado o presidente. De los grandes lexicógrafos peruanos del siglo XIX fue Ricardo Palma. Sí, Ricardo Palma, quien acogió en sus tradiciones peruanas expresiones características de nuestra habla popular. En sus libros, Neologismos y Americanismos y Papeletas Lexicográficas, él defendió a capa y espada el uso de peruanismos frente al desprecio de puristas e intransigentes, tanto estudiosos españoles como hombres de letras hispanoamericanos. Sin duda, Ricardo Palma fue un hombre de enorme carácter. Por cierto, estamos en donde él vivió, en lo que fue su casa, que queda en la calle General Suárez, en Miraflores. Se llama Casa Museo Ricardo Palma y es un lugar que todos pueden visitar. La mayoría lo conoce como tradicionalista, pero en realidad también era muy aficionado al léxico. Él decía que el léxico es lo que más nutre a una lengua, ¿no? Y esta puede cambiar, el léxico puede abundar, el uso es el amo de la lengua. Entonces él juntaba a medida que iban apareciendo las palabras en sus tradiciones y las definía. En 1892, Palma viajó a España como uno de los delegados oficiales del Perú para las fiestas conmemorativas por el 4º centenario del descubrimiento de América. En esa ocasión, la RAE rechazó la incorporación de nuestros vocablos al diccionario de la Real Academia. Y él regresa muy mal, ¿no? Muy mal estado, bastante decepcionado. Entonces decide publicar papeletas lexicográficas, ¿no? Y tiene palabras como, por ejemplo, despopularizador. Hay un montón de términos que están llenos de sufijos y de prefijos, ¿no? Como por ejemplo, disculpador, el que disculpa, ¿no? Y bueno, pero también tiene otros como disfuerzo, que es un peruanismo, ¿no? Hay, por ejemplo, aquí desvestirse. Él dice, tal cual, diga lo que quiera la academia, son acciones distintas las de desvestirse y desnudarse. El que se desnuda se despoja hasta de la ropa interior y queda en traje paradisiaco. El que se desviste cambia sencillamente de vestido. Entonces él sabe que él tiene grandes aportes aquí, ¿no? Y por eso es su decepción, ¿no? Con el tiempo, Ricardo Palma se ha convertido en el patrono de los americanismos, las palabras de América, y su retrato, una pintura de Palma, está en la Secretaría General de la Asociación de Academias de Madrid. Es un honor y un reconocimiento para él, ¿no? Y para nosotros. Aquí conviene hacer la comparación de Palma con otro grande de nuestras letras, Manuel González Prada.
En materia lingüística, Palma estaba más adelante que González Prada, su ocasional antagonista. Prada sostenía que era bueno que nuestro idioma se mezclase, recibiese influencias de otros como alemán, italiano, etc. Y Palma más bien reclamaba el derecho de los pueblos de hablar como quieran. Y en el caso de los peruanos, la mezcla natural era con el sustrato quechua, aymara y las lenguas amazónicas, que es lo que ha ocurrido realmente. En ese sentido, podemos decir que Palma tiene una fina intuición lingüística, casi un futurólogo, digamos, de la época. En ese tiempo me acuerdo, estaba un pata que en paz descanse, ¿te acuerdas de Willy Hurtado? Que no es el Willy Hurtado del Zafazapa, sino otro pata que ya en paz descanse. Bueno, y él era pues un capo inventando jergas. Y estaba de moda Yersinho, el jugador de fútbol pues, el brasilero. Y también Pasarela, era también jugador de fútbol. Entonces un día yo iba a cruzar la pista sin percatarme que venía un carro. Entonces me dijo Yersinho, o sea, Yara, Yersinho. Cuando pasó el carro, ahora sí, Pasarela. Maña, le salió al toque, pues, ese era un capo. En el siglo XX aparecieron los aportes lexicográficos de Pedro Benvenuto, quien en 1936 publicó El lenguaje peruano. Y en 1942, Miguel Ugarte Chamorro publicó Arequipeñismos. Más tarde, en 1990, el embajador Juan Álvarez Vita publicó la primera edición de su Diccionario de Peruanismos, el habla castellana en el Perú. En la primera misión diplomática que yo tuve, que fue en Argentina, se habla castellano, pero el léxico no es exactamente el mismo, ¿no? Yo recuerdo cuando fui a una ferretería para comprar artículos de limpieza y dije, necesito un trapeador. Se quedaron mirando, el trapeador. Bueno, les expliqué qué era lo que quería. Ah, eso se llama lampazo, ¿no? Bueno, la alcayata, que es ese clavo que tiene un gancho, también es desconocida por completo ahí. Álvarez Vita identifica además peruanismos que provienen de la migración china al Perú. Principalmente para la culinaria, ¿no? Palabras como quión, que es el jengibre en castellano. Aquí en el Perú casi ha desplazado al jengibre. Después tenemos la palabra chifa, ¿no? Es una palabra de origen completamente chino. Viene cocinar arroz, ¿no? Y de ahí se ha transformado a chifa. En nuestros peruanismos, los sufijos son utilizados de manera muy curiosa. El sufijo aso, que es en España un aumentativo, aquí tiene también el sentido de aumentativo, pero es bien productivo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el balconazo, tenemos el anforazo. Un duchazo es una ducha rápida, un piscinazo, lo mismo, ¿no? Pero es muy peruano también el paquetazo, ¿no? Y el tarjetazo, de obvios significados. Como muchos habrán advertido, del quechua se originan varios de nuestros peruanismos, como cancha, por ejemplo, que es una palabra que en quechua quiere decir recinto, lugar, y que nosotros utilizamos para referirnos al sitio
donde se hacen deportes, ¿no? Decimos la cancha de fulbito, la cancha de fútbol, la cancha de tenis. Otro peruanismo muy difundido de origen quechua es la palabra calato. Marta Hildebrand dice que esa palabra es de uso exclusivo en el Perú, y eso es verdad, porque es una palabra que no se entiende fuera de nuestras fronteras, ¿no? En el mundo castellano se dice desnudo, no calato. Aunque recientes investigaciones a cargo de Rodolfo Cerrón Palomino y Ana Baldoceda afirman que esta palabra calato podría tener su origen en el aymara. Hay palabras que nacen de ambientes populares y que luego van escalando, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en la palabra calato, ¿no? Que ahora la escuchas en cualquier lugar del mundo y tú sabes que esa persona es peruana, ¿no? Y de calato viene calatearse, calateo y hasta calatario, que es el almanaque de mujeres, de vedets, ¿no? Claro, viene Calatayud, también es antiguo. Pues. Claro, estoy Miss Universo, estoy Calatayud, estoy Por ejemplo, aguja. el hombre sale de cana, el hombre está Libertad Lamarque, o sea, Libertad Lamarque. Está libre. Libre. Pues. En toda el área en la que existió el Imperio Incaico, existen quechuismos en el español. Eso quiere decir que tenemos muchas palabras compartidas que vienen del quechua con Bolivia, con Ecuador y con Colombia, la parte sur de Colombia, por ejemplo, Pasto, ¿no? Hasta ahí llegó el quechua, y según ahora se sabe, el quechua llegó hasta Santiago de Chile. La palabra pilcha para una ropa, ¿no? Bueno, pero a pesar de que siempre se pensó de que era de origen argentino, yo revisando, haciendo investigaciones en archivos históricos en el Cusco, encontré un documento en el cual le estaban haciendo un encargo de varias pinturas a un artesano cusqueño, y ahí dice que él se compromete a darle 3 juegos de pilchas a los alumnos practicantes. Es decir, ya en el siglo XVII esa palabra, que es de origen quechua, se utilizaba por lo menos en las zonas del Cusco, ¿no? Hasta donde yo he podido investigar. Entonces esa palabra o viajó desde el Perú hacia Buenos Aires, que en esa época formaba parte del virreinato del Perú, o simplemente, como el norte argentino todavía utiliza el quechua, llegó por ahí. Esto sería cuestión de investigar más. La palabra papa, ¿no? Es indiscutiblemente de origen peruano. Tiene, es cierto, su versión de patata. Es una transformación que se hizo en algunas regiones de España. Y subrayo esto porque en Andalucía y en Canarias no se dice patata, sino se dice papa, ¿no? Queremos dedicarle este programa a manera de homenaje a 2 personas. Lamentablemente, una de ellas falleció en el 2018. Me refiero a Julio Evia, psicoanalista y profesor universitario, un verdadero experto en el habla popular. Era un placer escucharlo disertar sobre estos temas. Él escribió varios libros, entre ellos Lenguas y Devenires en Pugna en el año 2002 y Habla Jugador, Gajes y Oficios de la Jerga Peruana en el 2008. Evia era un hombre muy cercano a sus alumnos y muy querido por ellos. Cuando alguna vez le preguntaron cuál era la jerga que más utilizaba, él dijo que una que le decía justamente a sus alumnos: no me pasen.
Otro personaje fundamental que no podemos dejar de mencionar en un programa como este es, por supuesto, la doctora Marta Hildebrand. Ella es una experta lingüista, lexicógrafa, que ha dedicado prácticamente toda su vida al estudio, investigación y difusión de la lengua castellana. Marta Hildebrand ha escrito muchísimos libros, entre ellos, por ejemplo, La lengua de Bolívar, en 1961, que más tarde fue reeditado con otro nombre, El léxico de Bolívar. Y estoy segura que muchos de ustedes habrán leído el diccionario de peruanismos, o el habla culta, o lo que debería serlo. A partir de su publicación en Peruanismos, ella no ha dejado de publicar nunca, ¿no? Siempre usos cultos, digamos, ¿no? Pero también populares, también coloquiales, ¿no? Ella constituye un gran aporte, porque puede que estudie solamente unos cuantos términos, pero cada uno de ellos está bien documentado, bien registrado, con muchos ejemplos. No solo hay peruanismos que provienen del quechua. Algunos nacen de otras lenguas originarias de América. Por ejemplo, del taíno tienes la palabra maíz, luego está también mamey, ¿no? O chicha, la palabra camote. Hay palabras del náhuatl, por ejemplo, como chicle, achote. Hay términos de origen latino, como acápite, que son peruanos, ¿no? Atingencia también es un peruanismo. Festinar, que es acelerar los trámites, ¿no? Que ya no se usa. No se usa, pero que era bien usado, que lo recoge Marta Hildebrand en el habla culta. Como bien, juégate unos subtítulos porque la batería no va a entender. La jerga la jeringo del dialecto es un modo coloquial para que ningún sapo se gane con tu cacao. Porque no meten chisme ni de uno, le hace la fea para que la pare. La jerga jeringuillo jeroglífico es como un gabo, porque así nomás nadie le entiende. La comida tiene bastante jerga, o sea, desde el momento de que quieres comer, de que empiezas a comer, ya hace hambre, ¿eh? Ahí empiezas con el rich, el rancho, el mejoramiento del rancho, que es los fines de semana, o sea que ya tu mamá ya no cocina, sino sales a comer algo más rico, ¿no? En la calle. Hasta cuando estás comiendo, que una bachela para pasar, claro, taque a tora. Cuando cocina la suegra, tú. La palabra Gil quiere decir, y aunque me bauticen Gil, hay un tango, Gil es Gilberto, ya nosotros ponemos Gilberto, ¿no? Gilazo, de tonto, de cinta, por ejemplo, sí, simapiril, cincel, sillón, cicatriz y sin chamba. Claro. Y ahora la última vez que pasa la pregunta, ¿me vas a la fiesta? ¿Vas a ir a la fiesta? Al revés. Al revés, pues. Acá la venía chorrear el cerro. De la para, fecha. De que no, chafariquillo. Normal, porque sabe que está haciendo tierra. Calma y come meter barreta porque ningún soplete. Para la oreja con tu escucha. Porque basta, que uno solo entienda y el por la. Así que antes de ponerte a cantar, tener un Sergio que es tu pueblo, vete a lo tuyo. Pero si no, pintura, ve que te mandan otra chat. No soy tan de jergas, normalmente mi personaje es más, pero la clásica, ¿no? Monstruo, maña, pajita pulenta, tapiolenta, porque era piola, y pulenta, piolenta, vientos, cuando te salía algo bien, vientos, yuca, qué tranca causa. Es lo de cole, pues, claro.
La chilindrina bien Elena al Polo Campos. Cuando vas a comer, uy, ya estoy con el filo, vamos a meterle el Richie, ay, la bajada. Entonces toda esa vaina conforman una jerga, que en realidad es una forma de hablar para ciertos momentos del día a día. Pero ¿qué cosa es la jerga? La jerga es el lenguaje de un grupo determinado de personas, una suerte de código o lenguaje secreto. Puede pertenecer a un grupo de amigos, puede pertenecer a determinado barrio o a determinado grupo de personas. Por ejemplo, se puede hablar de la jerga de los abogados, de la jerga de los actores, de la jerga de los médicos. La jerga no necesariamente se refiere al mundo del AMPA, como se cree a veces, pero ya que estamos en ese tema, les quiero contar que antiguamente a la jerga delincuencial en el Perú se le llamaba replana. Y en Argentina, me parece que hasta el día de hoy, se le llama lunfardo. Hay palabras que son de lenguaje estándar, culto, y otras que son de origen popular, familiar, o lo que la gente llama jerga, ¿no? Que son los lenguajes particulares. Estos últimos tienen la característica de que comienzan siendo un lenguaje secreto. El ejemplo sería el lenguaje Lampa, ¿no? Pero con el tiempo las palabras viajan y todos las conocemos. Esta cara, compadre, esta cara salí en TV y ahora todas las gilitas se me echan. Es una palabra polisémica y a veces se cree que tiene un significado único. Entonces no es lo mismo la jerga que se relaciona con el argot profesional, es decir, de qué manera peculiar se habla en las distintas profesiones para entenderse qué vocabulario propio se tiene, y otra es la jerga o jerigonza como un habla negativa, críptica, como para ocultarse de los demás o dar vida propia al grupo, ¿no? Uno lógicamente aprendía de los viejos. Ay, los viejos tenían una jerga que a veces a uno lo dejaban en cero. ¿Qué cosa quiere decir eso? Yo conocí a un amigo, era periodista, y tenía una chispa y hablaba jergas, pero que a uno lo dejaban en bola, pues. Y después agarra y me dice, estoy a zángaro, me dice sobrino. ¿Por qué? Le digo, tío, no, que me han dado un chubi checker, voy a cobrarlo, a verme con Cobreloa y no tiene Henry Fonda. ¿Te das cuenta? O sea, era extraordinario. Y después me decía, cierre la portavianda de la ventanilla del Carrión porque está entrando Carlito Jaire. El aire, da que era un genio, hermano. Decir vinoco, ronzoco, para decir vino o ron. Decir cintura, silabario, cinta, cipriano, cicatriz, para decir sí. Amarra a tu perro, para no decir groserías. Entramos a un terreno más complicadito en la jerga, ¿no es cierto? Como cepillar o arrimar el piano, que es sexear o hacer el amor, que ha pasado por tanto del chuculum, la sonora matancera, etc., etc., ¿no? Entonces, eso es ya otro nivel de jerga, pero la gente lo entiende. A ver, doctora, ¿dónde era que sabe? Eso que nomás te va a desganchar con lo tuyo. Como nadie entiende, nadie se te prende, nadie te hace choco y no hay por qué de tronquear. Pero no se pierde la vida sin una tronqueadera. Allá en Zárate hay un taco donde va un amigo y siempre me trae las fresquitas. Me dice, hoy día entró un soplete, por la llanta hermano lo sacamos. Entonces todo el mundo está diciendo, oh, ¿qué fue? ¿Qué fue? Oh, ya, ahorita le meto un brazo. Y todo el mundo, ¿qué? Y en sí era como, oye, acaba de entrar un señor policía, no hablemos de lo que normalmente hablamos, pero vamos a meter un metralletazo para que se quede chitón, ¿no? Calladito. Si hablamos de jerga y literatura, tenemos que referirnos a una novela emblemática, A los Inocentes, de Osvaldo Reynoso, publicada en 1961.
Esa fue una de las primeras novelas en las que realmente se retrató el habla popular, el habla coloquial, la que se oía en las calles de Lima. Esa novela fue un verdadero registro documental de la jerga de los jóvenes de su tiempo, un rescate lexicográfico del habla popular y callejera. Allí aparecieron publicadas por primera vez palabras como arrochar, como tombo y como trome. ¿Saben cómo nace trome? Hay una forma de jerga que se hace invirtiendo las sílabas de las palabras, ¿no es cierto? Grone, negro. Bueno, trome nace así: maestro, mestro, metro, trome. En Perú tenemos esta forma, es una forma muy de amigos, muy como de círculo, hablar así, para que, o sea, es como el mismo uso de chapas. A tu amigo no le dices, oye, Juan, ¿no? Le dices, oh, cabezón. Entonces él ya sabe que le tienes un poco más de aprecio. Yo creo que la jerga también sirve como hablar con cariño entre un grupo de personas, ¿no? Normalmente cuando vas a pichanguear, la gente ya empieza con la jeringa, iba a decir, con la jerga. Y es como simplemente unificar, es un grupo de palabras que te ayuda a unificar un grupo de personas con el que a la final sientes alguna afinidad, ¿no? ¿A dónde jeringa puede sacarte campito? Es el firmo que te florea. Y hago su repetida zapata, le hace pagar derecho al piso. Otro espacio donde la jerga reluce es la música popular, como ocurrió con la llamada música criolla. Bañada por las aguas de un mar que te acaricia, coqueta y soñadora, así eres Lima tú. Yo recuerdo particularmente ahora a Mario Cabañaro con su célebre canción Yo la quería Patita. Era la gila más buena moza del callejón. Ahí tenemos patita, tenemos gila, ¿no? El blanquiñoso, dice más adelante, ¿no? Entonces son términos que son peruanismos. Ahora, es bien interesante el origen de los llamados peruanismos. Cualquier palabra que es peruanismo siempre viene de algún lado. Gila viene del propio español, era de Gil. Un Gil era un tipo en el siglo XVI. Se perdió eso en España, llegó al Perú y Gila. Ahora también se cruza con el inglés girl, ¿no? No sabemos de dónde salió, o yo no lo sé, pero por ahí viene esa palabra que ahora ya está en desuso. Yo la quería, Patita, era la gila más buena moza del callejón. Y este compadre, mis ojos rojimios por el llanto, porque yo era carreta por culpa de una mujer. Yo la quería Patita, carreta, ya no se usa. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminata. En la canción La flor de la canela, Chabuca Granda introduce un peruanismo, la palabra lisura, como sinónimo de gracia, donaire. Derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Lisura es garbo, donosidad para el peruano. Desde Chabuca Granda hasta nuestros días. Eso no lo ha cambiado nadie, ¿no? Chabuca Granda decía que su flor de la canela derramaba lisura del puente a la Alameda. No es que la samba, la Sacalagua, decía groserías, simple y llanamente caminaba con garbo, donosidad y elegancia. Y engalana la Alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Actualmente, no solo escuchamos jergas populares en las calles o en la música y la literatura. Hoy, hasta los periódicos son una rica fuente de jerga. Que
primera plana. Era jeringa. Pues. Sí, pues, decía cogotean a Bejarano, o sea, cogotean al viejo, así. Le pasaron corriente al tío, así. Las palabras se trasladan de un lugar a otro, de una lengua a otra, de acuerdo a los contactos e influencias que existen entre determinados países. Por ejemplo, en el siglo XVI, las palabras que ingresaban al español eran italianas, en el siglo XVIII, francesas, y en el siglo XX o XXI, inglesas y sobre todo norteamericanas. El fútbol es inglés. Entonces, en los años 20 y 30, el encargado de cuidar el arco se llamaba goalkeeper. El defensa se llamaba back, ¿no? El medio volante que se dice ahora era half. El puntero era wing. El centro forward. Y hasta ahora decimos corner, por puntapié de esquina. Muy difícil, muy largo, puntapié de esquina. La gente sigue diciendo corner. Out, salió el out. Todas son palabras inglesas. Y ahora la mayor parte de palabras que han entrado y que siguen entrando son palabras generalmente ligadas a la computación. Software, por ejemplo, la palabra más conocida. Sin embargo, hay países que no lo aceptan y ponen barreras. Por ejemplo, los franceses ponen muchas barreras. Está en su espíritu rechazar. Por ejemplo, no dicen software, dicen logiciel, que es una palabra que han inventado, que significa software. Del inglés provienen varias palabras usadas en el Perú. Una de las más curiosas es guachimán, que se utiliza con el mismo significado en varios países de Centroamérica. En el caso de los extranjerismos, el caso de guachimán, que supuestamente mucha gente dijo acá, no, es un peruanismo. Mentira, no. Guachimán no es un peruanismo, es un americanismo que ha sido tomado del inglés, obviamente, de watchman, para de nombrar a ese hombre guardián o vigilante, ¿no? En el Perú, el lenguaje del transporte es rico y variado. El léxico del transporte tiene también todo, por ejemplo, el brevete, ¿no? El bypass, que puede que se utilicen en otras partes, pero también nos hemos apropiado de esas palabras, ¿no? Por ejemplo, rompemuelle o cruce peatonal, la palabra vereda, sardinel, luego combi, micro, colectivo, todos esos son peruanismos. El año 2016, la Academia Peruana de la Lengua publicó Di Perú, Diccionario de Peruanismos. Este gran libro de consulta se enfoca en el significado de las palabras y no en la etimología. Esta obra es el intento más completo desde Juan de Arona, que se ha hecho hasta hoy, por recoger las palabras que usamos los peruanos. Pues se publicó un diccionario que creemos que es interesante, que no contiene todas las palabras que teníamos recogidas. Teníamos unas 14.000 entradas y este tiene como unas 9.000 o 9.500. Agradezco a todos los colaboradores que tuve que lo hicieran y que entre todos pudiéramos completar pues, esta obra que, después de todo, yo creo que salió bien. En fin, la Academia no tenía un diccionario y ahí está. Yo creo que es un diccionario general de palabras Perú. Se ha procurado un cierto equilibrio regional, digamos, ¿no? De costa, sierra y selva. Se ha puesto mucha atención a una cantidad de palabras de ciertas áreas y no de otras. Tiene más o menos más de 9.000 voces y no es un esfuerzo de una sola persona, sino es toda una corporación, ¿no? Más de 50 investigadores han trabajado ahí. Es un gran diccionario, es una gran fuente de consulta. Cada palabra está bien documentada con ejemplos de uso, ¿no? Tiene citas, se avala en citas y que es una gran obra en realidad, ¿no? Que ha demorado más o casi 10 años en realizarse. Los peruanismos aumentan día a día, cambian de acuerdo al tiempo, a las costumbres, a las modas.
Hoy, las redes sociales y la era digital contribuyen tremendamente a diversificar el lenguaje. Algunas jergas y peruanismos pasarán de moda, caerán en desuso, se olvidarán y otros se quedarán entre nosotros y se reinventarán. Lo que está claro es que nuestros peruanismos forman parte de nosotros, de la peruanidad, palabra que también es un peruanismo